Panamericano. Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, porque no sabemos en YouTube a qué hora lo vas a ver, ¿verdad? Pero, bienvenida, Tete. ¿Verdad? Te iba a decir Lisette, pero no, ya me acordé que me regaña, ahora ya. Ahora resulta. Buenos días, Tetecita, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, mentalizándonos para lo que nos espera el día de hoy. Para lo que nos espera el día de hoy. Bien, veamos cuántas personas nos acompañan hoy. ¿Qué tema se abordará hoy? Hoy vamos a abordar el tema de, gracias Tete, el triángulo de la violencia de Galtung, Johan Galtung. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va con esto. Es que en la medida, fíjate que platicábamos, ¿no? Me comentabas en privado que todo es violencia y pues es que sí, tristemente tenemos tan invisibilizada la violencia que no somos conscientes de cuánta violencia ejercemos en el día a día, ¿no? En nuestra manera de comunicarnos, en cómo nos relacionamos. Y pues bueno, evidentemente, ¿qué tan duros podemos ser? ¿Quieres saber quién es Johan Galtung? Fue un sociólogo y matemático noruego. Es uno de los fundadores y protagonistas de la investigación sobre la paz y los conflictos sociales. Johan Galtung, sociólogo y matemático noruego, fundador y protagonista de la investigación sobre la paz y los conflictos sociales. ¿Qué tal, No, nada. Hoy sí me fascina la tecnología, ¿no? La tecnología, cómo nos apoya, ¿no? Veamos. Vamos a darnos un minutito más y vamos desarrollando, porque justamente el triángulo de la violencia es un concepto introducido por Johan Galtung para representar la dinámica de la generación de violencia en conflictos sociales. Y para Galtung la violencia es como un iceberg donde solamente vamos a ver justamente lo que es la violencia directa. Pero hay otras dos violencias que son prácticamente invisibles para cada uno de nosotros. Gracias, que es la violencia cultural y la violencia estructural. Y justamente en el caso de
de la gran mayoría de seres humanos, solo pensamos en violencia cuando vemos golpes o gritos. Pero la realidad de la violencia tiene muchas, muchas formas, algunas tan normalizadas que pasan completamente desapercibidas. Y vamos a hablar de la violencia que está presente en la familia, en la escuela y en la sociedad. Vamos a comenzar con lo que es la, la violencia directa, que justamente es la que más, la que podemos ver, la que podemos describir de alguna manera. Y justamente es esta, la violencia explícita y observable, que son los gritos, los insultos, los golpes, las amenazas, las humillaciones. Y siempre va a haber un agresor claro y una víctima clara, un perpetrador y una víctima que son evidentes, ¿no? Los ejemplos cotidianos en la familia: eres un inútil, los castigos humillantes, ridiculizar frente a otros y la agresión física. Ya me voy a dejar más el copete para que se vea para que se vea que se sienta en mi cabeza y no está poniendo un huevo ese pollo. En el cerebro se activa la amígdala, que es percibimos la amenaza, se genera miedo, rabia y sumisión, y bloquea el aprendizaje y la regulación emocional. En la violencia estructural, es la violencia que se ejerce por el sistema. Nosotros, en ningún país, en ningún sistema social hay una violencia estructural, por supuesto, ¿no? Todos son en pro de los más débiles, ¿no? Sin embargo, esta violencia, la violencia estructural, no siempre va a tener un agresor visible, pero sí causa un daño real. La violencia estructural, ¿qué es? Es la violencia que se ejerce desde las jerarquías, las normas, las estructuras de poder, las reglas incuestionables. Es un poco, a mí no me gusta hablar de política, no me gusta hablar de esto, y más que hablar de política es graficar de alguna manera cómo nuestro entorno, en el entorno en el que nacemos, alguna persona que siempre se me olvida su nombre, es una exponente de lo que es la comunicación no violenta, y dice que la violencia que vive cada ser humano está directamente relacionada al código postal. O sea, la forma de violencia que vivimos tiene que ver en el entorno en el que nacemos, porque no es lo mismo la violencia que yo puedo vivir en las colonias privilegiadas, digamos, porque bueno, aquí en Querétaro está el Campanario, está Jurica, están un montón de colonias que son consideradas como de alto perfil, y pues las colonias marginadas, ¿no? No es exactamente, aunque vivimos en el mismo país, aunque vivimos en la misma ciudad, el contexto es completamente diferente y la violencia que vamos a vivir es totalmente diferente. ¿Sí? Las frases típicas de este tipo de violencia, pues es: aquí se hace porque yo mando, así es el sistema y no hay opción. No hay más opciones que lo que rige en la estructura social en la que nos desenvolvemos. De tal manera que vamos a replicar esta violencia en nuestro hogar. En la familia y la escuela, el autoritarismo sin diálogo, los castigos sin explicación, negar la voz del adolescente y decidir todo sin considerar su opinión. Esto es cuando todo gira alrededor de lo que los padres quieren hacer, de lo que los padres consideran como correcto e incorrecto. Y jugamos ese papel opresivo y represivo en nuestros hijos.
De tal manera que tenemos una estructura que viene creada de la otra violencia, que ahorita lo vamos a ver. El impacto en el cerebro va a activar la defensa o sumisión, genera la impotencia y desconecta del sentido de justicia. Aquí es donde hacemos un montón de consideraciones y conversaciones que yo los defino así, tanto en el coaching ontológico como en mi práctica de acompañamiento, porque al final del día tiene que ver con todo esto que llegamos a creer como verdad y como lo que tiene que ser o el deber ser en una relación de familia. Me llama mucho la atención porque tenemos muy arraigada la idea de lo que es bueno y lo que es malo. Y tan es así que cuántas veces en una conversación no te topas con la idea, es que tiene que ser así, porque es lo correcto. Y realmente te has puesto a pensar que lo que es correcto para ti tal vez no es correcto para el otro. No lo sé, o sea, tal vez en tu entorno, y lo he platicado muchas veces, tal vez lo que es normal no es natural. Y lo pongo en la mesa. Esa distinción entre la normalidad y lo natural es lo que genera una gran diferencia en la percepción de lo que es bueno y malo en mi cotidianidad. A mí me llama mucho la atención que nuestro entorno nos lleva a creer que tal o cual respuesta ante una situación es lo correcto, o eso me hace ver bueno, y sí, entre comillas, bueno o correcto es que en la manera que podamos abrir posibilidades con respecto a las respuestas que damos ante las situaciones que vivimos, es que podremos descubrir tal vez maneras diferentes de hacerlo que nos brinden bienestar. Y tal vez en algún momento eso que hoy me brinda bienestar lo considere como incorrecto. Y hay un montón, O sea, hay un montón de ejemplos. Yo lo he mencionado al menos en mi crianza. Yo tenía tantos sesgos y tantas consideraciones con respecto a ciertas acciones, a ciertas actitudes que reprimía las acciones de mis hijos para que ellos actuaran de la manera que yo quería que lo hicieran. Y no había más, ¿no? Evidentemente, yo generé en ambos la salida de la rebeldía, ¿no? De la rebeldía desde su perspectiva. Y fíjate la gran diferencia, Uno sale en esta rebeldía y en esta contraposición con respecto a mis ideales, que termina en pandillas, termina en consumo, tuvimos que intervenir y todo esto por llevarlo a un balance y que él pudiera ser lo más funcional posible en su entorno. Sin embargo, hoy el resumen es que él ha superado todo esto y al final del día está siendo funcional en su entorno y como él percibe la realidad, y está perfectamente bien. Y para nada es igual a lo que yo hice con ellos. Hay muchos matices que yo instauré en esa crianza. Sin embargo, él ha elegido un formato completamente diferente y que con orgullo reconozco que funciona mucho mejor que el mío. Y el otro, en esta rebeldía, en esta cuestión de decir no estoy de acuerdo, pues fue en este silencio, en este
Muchas veces tenemos la idea de pasivo-agresivo y no, yo no lo definiría así porque al final tiene una voz y se hace escuchar. Sin embargo, se mantiene en pro de la familia y conecta con nosotros perfectamente, pero desde desde sus condiciones y desde su perspectiva. Y hoy, pues evidentemente yo también he aceptado que, que él es completamente independiente a mí y que tiene una vida diferente, aunque vive en mi casa, ¿eh? Digo, claro, ya son dos adultos independientes y pues toman sus propias decisiones, ¿no? De alguna manera hay acercamientos cuando quieren algún consejo o algo, digo, definitivamente lo hemos llegado a platicar y ahorita les voy a compartir uno de los ejercicios del cuadernillo que está increíble. Bueno, ya lo hemos visto y bueno, a mí en lo personal me encanta. Vamos a pasar ahora a describir lo que es la violencia cultural, que es la que normaliza las otras dos. Son creencias, frases y valores que justifican la violencia. Es por tu bien, así me educaron. Los niños necesitan mano dura. Si no le duele, no aprende. La violencia cultural hace que la violencia directa y estructural parezcan normales. ¿Te has puesto a pensar por qué en gran medida, si vemos a la sociedad americana, por ejemplo, bueno, norteamericana, a la sociedad europea, a la sociedad asiática y a la sociedad latinoamericana, así como la africana, pues en cada uno de los continentes podemos observar patrones de comportamiento completamente diferentes y una interrelación social o una interrelación en familia que es completamente diferente, ¿no? Y cuando hablamos de la cultura latina, lo primero que salta es ese al menos centrándonos en lo más conocido para mí, que es mi país, que es México, y que vemos, por ejemplo, zonas como el Bajío, como el norte, como ese macho imponente, perdón, que, que, este, que manda en su entorno, ¿no? O vemos ese rol que juega la madre cuando es un régimen maternalista, ¿no? En el que la mamá tiene un rol específico y tiene un peso específico para el control de toda la familia. Y al final del día, en cada una de estas posiciones, culturalmente hablando, estamos viviendo violencia. Perdón. Recuerdo muy claramente a nuestro maestro de mi CNB, Valentín, que decía que el hecho de pensar que mamá juega un papel importante en nuestra vida, que tiene que ver con la crianza de los hijos, el cuidar la casa, los deberes ser y el tener que hacer de la mujer, pues al final del día termina siendo una aplicación de violencia. Y si lo vemos de una manera muy quisquillosa, vamos a descubrir que gran parte de lo que vivimos en la cotidianidad es ejercer violencia. Es lo que les hablaba hace unos días, en las semanas pasadas, donde en nuestro ADN ya de por sí tenemos instaurada violencia que vamos a ejercer en donde nos desenvolvamos. ¿Por qué? Porque culturalmente ya recibimos este mensaje desde el vientre materno, ¿no? Ya recibimos, dentro de la práctica de la biodescodificación, me llamó mucho la atención, en algún momento mencionaban que nosotros generamos engramas, ¿no? Que es como cuando tú estás en el vientre materno y la madre recibe violencia
violencia del entorno, que puede ser del padre o del entorno que le rodea, tú generas marcajes como si fuera un disco de acetato o un disco ¿cómo se llama? Un DVD, en el que vas haciendo marcajes en tu, en tu mente, en las que generas un anclaje. Si tú oyes a papá decirle a mamá que, que no sirve, que no te quiere, que se genera un marcaje, tú ya estás escuchando desde ahí. Si tu mamá por alguna pelea se golpea, ¿no? Queda un cajón abierto y se golpea el vientre con el cajón, tú generas un marcaje y generas justamente una idea de cuando, por eso es que muchas veces los ruidos estridentes y algunas situaciones que suceden en tu entorno te desbalancean o te ponen en alerta precisamente por esa situación. Entonces, no quiero decir con esto que todos somos violentos y no hay nada más que hacer, ¿no? Sino lo que quiero graficar con esto, en la escuela me golpeaban mucho con el borrador en la cabeza y en ese entonces no era violencia. No, también había, gracias, Tete. O sea, me estás diciendo macho mexicano, así el botazo y esto. Y cómo esta, eh, cómo hay esta, ahorita con este regalo que me mandaste, me llevas a recordar esa parte de cuando yo llegué a provincia, yo venía de la Ciudad de México. Y recuerdan, no sé, en los años 50 que era muy común el bigote y el sombrero, que tiene que ver, y que veías a toda la ciudad, ¿no? Recuerdan inclusive las películas de los 50, de los Intocables, de la época de los Intocables en Nueva York, cómo todos llevaban traje sastre de tres piezas y su gabardina y su sombrero y bueno, era como toda la parafernalia para ser quien eras, ¿no? Y justamente todo eso es parte de la cultura que vivimos. Aquí en México, el traje de charro, los posicionamientos sociales, como el ranchero pues era de esta vestimenta, perdón, esta vestimenta de manta con estos sombreros diferentes y cómo se categorizaba la sociedad. Y todo esto, al final del día, es parte de la cultura que vivimos. Y, y esto me va a llevar a diseñar la estructura social en la que vivimos, de tal manera que nosotros somos de alguna forma corresponsables de todo lo que está sucediendo en nuestro entorno de una u otra forma. Ser consciente de que esto existe, ser consciente de que esto es una realidad, me permite entonces atajar de alguna manera la violencia que vivo constantemente. Puedo transformar esto que viví de manera cultural, reconociéndola y haciéndola visible, para entonces diseñar estrategias diferentes. De tal manera que, por eso, recuerdo, para eso es que está este cuadernillo que les estoy promocionando en estas charlas. El cuadernillo de 50 ejercicios de mindfulness, comunicación no violenta y coaching ontológico está diseñado de primera instancia para que tú como padre de familia que tienes hijos adolescentes, para que tú persona que te desarrollas socialmente y que tienes contacto con adolescentes en algún momento, tal vez un sobrino, tal vez alumnos, tal vez, ¿cómo se llama? Equipos, no sé, si tú te desenvuelves con adolescentes y aún así tienes relaciones interpersonales cercanas con adolescentes, te invito a que adquieras el cuadernillo, porque este cuadernillo te va a dar 50 ejercicios, al menos 50 ejercicios de diferentes rangos en los que podrás integrarlos para transformar esa relación e irás erradicando esa violencia que ya de por sí vivimos desde el momento en que nacemos.
y podrás darte cuenta de manera consciente cuáles han sido tal vez las estrategias que hasta hoy has utilizado que no han sido funcionales. He escuchado, o más bien he leído comentarios durante el proceso de estas charlas donde me dicen que el problema más grave que tienen es la comunicación con su adolescente, que se ha perdido, que ha sido muy complicada. Pero yo te voy a decir algo. Si tú crees que la manera en que lo has llevado a cabo, que es claro, no te ha funcionado, si crees que eso va a funcionar en algún momento, pues te tengo noticias. Te tengo noticias. Te lo dice alguien que tuvo ese problema en algún momento y que hoy está remando contracorriente para sanar esas relaciones dañadas. ¿Qué mejor que te allegues de herramientas como este cuadernillo y te apoyes para fortalecer el vínculo que tienes con tu hijo? Por supuesto que esto que está ocurriendo en la adolescencia no es resultado de ayer o de antier, es resultado de la crianza que has tenido hasta este momento. Y no te estoy diciendo que lo hayas hecho mal, simplemente que has actuado con las herramientas con las que tienes hasta este momento y tal vez no ha sido tan funcional. Yo no lo puedo evaluar. Quien lo va a evaluar eres tú, porque tú eres el que está viviendo o la que está viviendo esta situación de manera cotidiana. Yo solamente te sugiero la posibilidad de adquirir el cuadernillo para que puedas transformar esa relación en algo más funcional y que además instaures en tu hijo una forma diferente de hacerlo del resto de mi entorno. Salirme de la media para hacer la excepción. No sé, es una propuesta, no es una exigencia. Por supuesto que me encantaría vender millones de este cuadernillo, ¿no? Pero, pues, ahí está en la mesa. Si lo quieres adquirir, me puedes contactar de manera privada. En mi perfil aparece la publicidad y aparece el costo del cuadernillo. Pero bueno, continuemos. ¿Cómo se conectan las tres violencias? No actúan solas, se alimentan entre sí. La violencia cultural justifica, la violencia estructural organiza y la violencia directa ejecuta. Ejemplo, cultura, los hijos deben obedecer sin cuestionar. Estructura, autoridad autoritaria. Directa, gritos, humillación y castigos. ¿Y cuántas veces, al menos yo te lo comparto, en algún momento tuve un amigo que era 11 años mayor que yo y él me decía, cuando tenía la situación con mi hijo mayor que fue por demás conflictiva, él me decía, es que no puedes bajar las manos y no puedes permitir que tu hijo te salte por encima. Así es que aunque te tengas que golpear con él, pero no puedes dejarte vencer. Y ojo, llegó un momento en que yo a mi hijo de 14, 15 años le tenía miedo. Y yo era un hombre de 1,83 con 120 kilos encima y mi hijo era un hombre de 1,70, de unos 65 con 60 kilos encima, ¿no? Y de verdad me intimidaba por la fuerza que tenía. Entonces, evidentemente, la violencia no es el resultado, no es la respuesta, ¿no? La violencia no es la estrategia mejor llevada y mira que la llevé a cabo y hoy me arrepiento enormemente, pero no me culpo, ¿sabes? Porque era lo que conocía y era lo que yo sabía hacer como padre en ese momento. Saber y ser conscientes de que las herramientas que tenemos tal vez no son las más funcionales, pero son las que tenemos y no podemos evocar ninguna otra, más que en el momento que me atreva yo a aprender algo diferente, a observar un comportamiento diferente, a integrar una estrategia diferente, con instrucciones que me lleven a un resultado diferente. Si no lo hago, no hay manera.
Por ejemplo, muchas personas vienen a estas pláticas y van por ahí en la plataforma y en otras plataformas y van escuchando psicólogos, psiquiatras, coaches, tarotistas, van escuchando un montón de ideas que se ponen en la mesa. Y digo, yo aquí les estoy compartiendo pláticas de 1 hora que evidentemente busco que impactar tu vida de manera positiva y que integres tal vez algo de información, pero con esto no basta. Con esto no basta. ¿Por qué? Porque para empezar, integrar una herramienta requiere de disciplina, requiere de un hábito y, y llevarlo a la práctica cotidiana, de tal manera que platicar 1 hora es más, y eso si somos optimistas, pocas personas son las que se quedan toda la hora completa. Hay quienes pasan 10 minutos, les parece interesante y me voy. Y está perfectamente bien, porque al final del día yo no soy quien para, para, para retenerte y que me escuches 1 hora, ¿no? Digo, agradezco a quienes lo hacen, pero vamos, es tu decisión y al final del día todos tenemos un libre albedrío para definir si sí o si no. Y yo no busco convencerte de nada, yo lo que te invito es a que pongas a prueba lo que yo te digo aquí, lo que te comparto con el cuadernillo y que además abras la posibilidad, tal vez, de que te suscribas a mi programa anual. Por supuesto que sería lo más recomendable porque vas a tener una inmersión con respecto a los temas más importantes que pudieran presentarse en la crianza y tendrás ese acompañamiento mes con mes que te permita realmente profundizar en cada una de las estrategias para transformar tus relaciones interpersonales. Entonces, la propuesta está en la mesa, es tu decisión tomarla o desecharla, pero ahí está. El impacto en el adolescente y la familia. Cuando estas violencias están presentes, se daña la autoestima, se rompe la confianza, se normaliza el miedo, se aprende que el poder manda más que el diálogo. El cerebro no aprende valores, aprende modelos relacionales. Y qué importante, ¿no? Porque ¿estás seguro de conocer tus valores fundamentales? ¿Realmente conoces los valores que te identifican? Porque, de verdad, podemos reconocer un montón de valores positivos, ¿no? Y evidentemente, pues voy a decir que esos son los que me representan, ¿no? Pero, ¿estás seguro de conocer lo que realmente te representa a ti como ser humano? La lealtad, la honestidad, la honorabilidad. ¿Cuántos valores conoces y cuántos identificas en ti? ¿Y cuáles son los fundamentales? Evidentemente, el cerebro no aprende valores porque vas a integrar los valores que te representan a ti a través de lo que tú reflejas de quienes te guían. Si quienes te guían integran un factor violencia elevado, pues evidentemente vas a tener un marcaje de violencia en tu vida. Vas a ser violentado y vas a generar un montón de distorsiones y un montón de miedos que van a estar en la mesa. Y muchos de esos miedos, muchas de esas acciones y de esa rebeldía, mucho de todas esas conversaciones están tan instauradas, o más bien están instauradas tan profundamente en tu psique que no eres capaz de observarlas. No eres capaz de ver la violencia. Yo te puedo apostar que tal vez lo que has venido escuchando ahorita como violencia directa, estructural y cultural,
lo vienes digiriendo y vienes escuchando tal vez alguna de las frases de aquí, vas a estar de acuerdo o en desacuerdo totalmente, porque al final es tu libre albedrío el que va a elegir. Entonces, cuando tú descalificas lo que yo, tal vez de manera directa, lo que yo pienso o lo que yo estoy exponiendo, pues automáticamente vas a replicar ese patrón de comportamiento en tu entorno y lo vas a mantener a futuro. Y seguimos impactando de la misma manera el entorno con la misma escala de valores que tenemos hasta ahora. Tus valores, hay 3 valores que te identifican de manera clara, profunda y precisa, y alrededor hay otros valores que te mandatan, ¿sí? O son tus estatutos para dirigirte en el contexto. Pero aún así, conozco personas que presumen de muchos valores positivos y terminan transgrediéndolos por pertenecer, por sobresalir, por mostrarme, por ser visto, por cubrir mis necesidades básicas de una manera disfuncional. Entonces, pues ahí está. ¿Cómo empezar a romper el ciclo? No empieza con castigos, empieza con conciencia. Cuestionar lo normal. Cuando comenzamos a cuestionar lo que es normal para mi entorno, entonces empiezo a descubrir lo que puede ser natural para mí y los míos. Diferenciar el límite de violencia. Y aquí yo iría más a romper con la idea de límite por un acuerdo mutuo y un reconocimiento de lo que funciona y lo que no funciona, y de lo que ambos estamos dispuestos a aportar en la relación. Escuchar sin perder autoridad, cambiar control por acompañamiento y modelar respeto en el conflicto. Qué importante es ser consciente de que quien está frente a ti, ese adolescente, ya sabes que es tu hijo, pero no es tu propiedad. Es un ser humano totalmente independiente a ti, que tal vez tienes la responsabilidad y el compromiso de cuidar, de guiar y de llevar a crear un adulto funcional, ¿no? Y digo tal vez porque hay quienes no toman ese papel, ¿no? Y está perfectamente bien por mí. O sea, al final del día es tu libre albedrío el que te lleva a tomar decisiones. Pero, ¿qué tal si todo lo que hemos normalizado, todo lo que pareciera normal en mi entorno, lo comienzo a cuestionar y empiezo a abrir la posibilidad de explorar nuevas estrategias? Por ejemplo, hablábamos de los límites, hablamos de acompañamiento y se habla de guía, ¿no? Y una opción, como les dije hace un momento, el cuadernillo, créeme, es una gran opción porque te da 50 ejercicios que de manera práctica y muy simple puedes integrar en tu cotidianidad para darle un giro a tus relaciones interpersonales. Y hoy el ejercicio que les voy a leer es los acuerdos familiares, justamente, construyendo el manual de convivencia. Es una herramienta de co-creación diseñada para transformar la convivencia de un modelo basado en la obediencia y el castigo a uno basado en la colaboración y la responsabilidad. No se trata de imponer reglas,
sino de negociar soluciones donde todos los miembros tengan voz. Los objetivos de este ejercicio son fomentar la pertenencia, hacer que todos se sientan parte de la solución, lo que aumenta el compromiso con el cumplimiento. Claridad de expectativas. Eliminar el no sabía que esto se hacía así mediante la definición explícita de normas. Desarrollar la negociación. Entrenar a los hijos y adultos en la capacidad de proponer, escuchar y ceder. Pasar de la culpa a la responsabilidad. Sustituir el castigo por consecuencias lógicas previamente acordadas. El tiempo estimado. La reunión inicial de 45 a 60 minutos, dependiendo del número de miembros. La revisión semanal, 15 minutos, para ajustar lo que no está funcionando. Las instrucciones paso a paso. Fase 1. Preparación del ambiente. Momento neutral. No intenten hacer acuerdos en medio de una pelea. Elijan un momento en que todos estén tranquilos y alimentados. Igualdad de rango. Siéntense en una mesa redonda o en el suelo. Todos deben estar a la misma altura física. Materiales: una cartulina grande, marcadores de colores y notas adhesivas. La fase 2. Lluvia de ideas y desafíos. Planteamiento. El facilitador, un adulto, abre la sesión. Queremos que nuestra casa sea un lugar donde todos nos sintamos bien. ¿Qué cosas creen que nos están costando trabajo últimamente? Identificación. Anoten los conflictos sin juzgar. Ejemplo: platos sucios, ruido en la noche, uso del celular en la mesa. Seleccionen máximo 3 temas para trabajar esta semana. Intentar resolver todo a la vez garantiza un fracaso. La fase 3 es la negociación, el acuerdo. Para cada tema elegido, sigan esta estructura. Propuestas. ¿Qué ideas tienen para que los platos no se acumulen? Escucha todas las ideas, incluso las de los más pequeños. Con consenso, elijan la opción que la mayoría pueda aceptar. Ejemplo de acuerdo. Cada persona pone su plato en el lavavajillas inmediatamente después de usarlo. Consecuencia lógica. Decidan qué pasará si el acuerdo no se cumple. Debe estar relacionado con la tarea. Ejemplo: si alguien olvida su plato, tendrá que ayudar a vaciar el lavavajillas completo al día siguiente. Fase 4. La formalización y visualización. El cartel de acuerdos. Escriban los 3 acuerdos en la cartulina de forma positiva. Ejemplo: mantenemos la mesa limpia, en lugar de prohibido dejar platos. La firma. Todos firman el cartel o ponen su huella dactilar, los más pequeños, como símbolo de compromiso. Ubicación. Peguen el cartel en un lugar visible. La puerta del refrigerador es el clásico. Reglas de oro para que funcione. Los adultos también cumplen. Si el acuerdo es no celulares en la mesa, los padres son los primeros en guardarlo. Si un adulto falla, debe cumplir la consecuencia acordada. Esto genera un respeto mutuo. Revisar, no castigar. Si alguien falla, en lugar de gritar, señala el cartel y pregunta: ¿qué acordamos sobre esto y cuál era la consecuencia? Flexibilidad. Los acuerdos no son piedras grabadas. Si después de una semana la solución propuesta no funciona, se vuelve a negociar en la siguiente reunión.
Sugerencias para la práctica. Empiecen con un acuerdo divertido antes de pasar a las tareas difíciles. Por ejemplo, acuerdo, los viernes cenaremos en el suelo viendo una película. Esto ayuda a que los niños vean los acuerdos como algo positivo que genera bienestar, no solo como más órdenes. Como puedes ver, el ejercicio está descrito muy claramente y de manera muy objetiva, un paso a paso, cómo ir creando el ejercicio. De tal manera que no necesitas ninguna especialización en nada para poderlo poner en práctica. Así que te invito a que puedas darte la oportunidad de adquirirlo y vayas integrando los ejercicios de manera paulatina en tu cotidianidad, dependiendo de la situación. Cada uno de los ejercicios viene descrito el qué es y para qué es, y vienen unos objetivos muy claros que te pueden indicar en qué momento los puedes utilizar. Así es que, pues ahí está la propuesta. De igual manera, bueno, vamos cerrando el tema del día de hoy. La violencia no siempre grita, a veces se hereda, se justifica y se repite hasta que alguien decide mirarla. Nombrar estas violencias es el primer paso para no seguir reproduciéndolas. Si yo no soy capaz de reconocer que en mi entorno y en mi vida hay violencia estructural, cultural y directa, estoy perdido. Estoy perdido. ¿Por qué? Porque voy a seguir replicando esa violencia. Se los decía en algún momento, ¿no? Lo que me ha gustado a mí de la comunicación no violenta o la comunicación compasiva de Marshall Rosenberg es poder ser consciente de la violencia que ejerzo en mi cotidianidad y cómo hasta emitiendo una opinión positiva, de índole positivo, estoy ejerciendo violencia. Y no es para generar caos, ni mucho menos. Es para generar conciencia y poder invitarte a que tomemos cartas en el asunto y establezcamos estrategias diferentes para conectar con mi entorno de una manera positiva, para poder transformar toda esta violencia que he invisibilizado durante toda mi vida, poderla transformar en amor, en conexión, en empatía y en libertad. Así es que, pues la invitación está ahí. Tienes a tu disposición este cuadernillo que te puede dar una guía de cómo transformar tus relaciones interpersonales. Y de igual manera, a partir de ahora puedes adquirir una suscripción que puedes pagar mensualmente o pagar anualmente para recibir 12 talleres cada primer semana de mes, jueves a las 7 de la noche o sábado jueves es a las 7 de la noche y el sábado es a las 8 de la mañana. Puedes acudir a uno o a otro de manera indistinta o puedes acudir a los dos para clarificar y fortalecer conceptos. Así es que ahí está la propuesta. Además, en esa misma suscripción tienes el acceso a una práctica de empatía que estaremos realizando semana con semana para apoyar en conflictos latentes o en conflictos presentes en ese momento, donde el grupo te apoyará para que te hagan clarificar sentimientos y necesidades que te permitan a ti diseñar estrategias diferentes para afrontar esa situación. Y aún así, además de esto, por el mismo precio, tendrías un acompañamiento personalizado de tu servidor en momentos de crisis.
Si tú tienes una crisis, 24/7 estoy disponible. Si tienes una crisis, puedes comunicarte conmigo a través de un mensaje y con mucho gusto coordinamos una llamada para poder abordar y acompañarte en el tránsito de esa crisis que estás viviendo. Así es que, pues nada, ahí están las opciones. Puedes adquirir el cuadernillo. Ahí está en mi perfil el valor del cuadernillo. Igual en mi perfil está descrito lo que es el programa anual de talleres, que también puedes adquirir a través de mi perfil con un mensaje directo. Y pues nada, es mi propuesta y créeme que estoy más que comprometido y para mí me apasiona, es mi propósito de vida el poder brindar herramientas que brinden el mayor bienestar posible al ser humano. Acompañarte tomados de la mano, hombro con hombro, para transformar esa experiencia que tal vez hoy no es tan agradable por una más agradable y funcional en tu vida. Así es que, pues nada, yo te agradezco que me hayas acompañado durante esta hora, prácticamente, llevamos 50 minutos. Gracias por acompañarme, gracias por tus comentarios, porque alimentan este espacio, porque tu energía es la que sustenta este espacio y para mí pues es un honor, un placer y un privilegio poder compartir contigo estos momentos. Siempre agradecido, me despido de ti, abrazándote con amor en la distancia y despidiéndome como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos, recuerda, de lunes a viernes, 8 a.m. Ciudad de México, aquí en tu casa, en TikTok. Así es que no te lo pierdas. Agárrense fuerte, que nos vamos todos juntos. Bye bye. Gracias a ti, Lisette. Gracias, Laila. Ya te extraño, prima. A ver cuándo hablamos. Bye bye.